Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a ver duplicación de ADN y después vamos a repasar mitosis y meiosis. Bueno, para hablar de todo esto tenemos que ubicarnos en dónde, en el ciclo celular. ¿Y cuál era el momento en el que se daba la replicación de ADN? Nos acordamos que el ciclo celular tiene distintas etapas. Tenemos la etapa G1, que es donde la célula crece, aumenta su tamaño, hasta que en un momento decide entrar en la fase S, que era la fase de síntesis de ADN. Después de la fase de síntesis de ADN, había otra nueva etapa que llamábamos G2, donde la célula terminaba algunos procesos y podía culminar su crecimiento antes de entrar finalmente en la mitosis, en la cual divide el material genético que ya se había duplicado y termina con la división total de las células y del citoplasma para dar a las dos células hijas. Pero tenemos que recordar que la síntesis del ADN ocurre en la fase S. ¿Qué sabíamos del ADN? Bueno, el ADN es una doble hélice antiparalela, según la descripción que habían hecho Watson y Crick en el 53, por lo que finalmente obtienen el premio Nobel. Que el ADN tiene función codificante y que esto está determinado porque por la secuencia de las bases, o sea, el orden en el que están puestos los nucleótidos, es lo que determina posteriormente la codificación para tener aminoácidos y proteínas, y eso es la base de la herencia que se transmite de una generación a la siguiente. Para poder transmitir esta información de una generación a la siguiente, el ADN tiene que replicarse. Y para eso va a usar un montón de enzimas. Entre las que vamos a ver, una de las más importantes va a ser la polimerasa, que va a polimerizar a los nucleótidos en las moléculas del ADN. En procariotas tenemos 3 polimerasas, donde la Pol3 es la que se encarga principalmente del proceso de replicación. Pero tenemos la Pol1, que está muy implicada en procesos de reparación y asiste de alguna manera a la Pol3 en la replicación. Y después tenemos a la polimerasa 2, que está principalmente relacionada a los procesos de reparación del ADN. En los eucariotas tenemos muchas más polimerasas, tenemos 5 polimerasas y vamos a ver que hay un poco de todo, porque acá en los genomas eucariotas, ¿se acuerdan que tenemos a las organelas? En donde, por ejemplo, tenemos a las mitocondrias que tienen su propia molécula de ADN, entonces necesitamos polimerasas para replicar el ADN genómico, pero también vamos a necesitar polimerasas que nos permitan replicar el ADN que está presente en las mitocondrias. Entonces vamos a tener distintos tipos de ADN pol. Bueno, tenemos la pol alfa, que está involucrada en la síntesis del ADN nuclear y participa también en procesos de reparación. La delta, implicada en la síntesis del ADN nuclear, o sea, en la replicación. Y la delta tiene además una actividad correctora, una actividad que lo que ustedes ya deben haber oído hablar como proofreading. La pol gamma es la que está implicada en la replicación del ADN mitocondrial. Después tenemos a la epsilon, que participa en la reparación de ADN, también tiene actividad correctora. Y después tenemos a la beta, que está involucrada en la reparación del ADN. ¿Cómo ocurre la polimerización? Bueno, como saben, la polimerización ocurre en dirección 5'3'. O sea que la enzima copia basándose en un patrón que está en el orden del 3' al 5', pero la adición de los nucleótidos va en orden 5'3'. ¿Esto por qué? Porque las cadenas son antiparalelas. ¿Qué significa exactamente esto y de dónde venía el 3' y el 5'? Eso se refiere ¿a qué? Se refiere a los azúcares que forman parte del nucleótido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que va a ocurrir es que el oxidrilo que está en el 3' de uno de los azúcares va a atacar al fosfato
que está en el 5' del azúcar del nucleótido consecutivo. Entonces, esta unión entre el oxidrilo y el fosfato va a ser una unión que va a liberar energía, va a usar energía para finalmente polimerizarse. Y en ese caso, ¿qué nos va a quedar? Bueno, nos va a quedar la unión entre los dos azúcares por medio de este grupo fosfato, dando así a la reacción, a la unión de tipo fosfodiéster entre los dos azúcares, que va a estar mediada por un grupo fosfato. Bueno, ¿cómo ocurre esto? Bueno, lo que vamos a necesitar van a ser los nucleótidos trifosfato, o sea que el nucleótido va a tener 3 grupos fosfatos, y de esos fosfatos, la liberación de esos fosfatos para transformarse en uno monofosfato, que es el que finalmente forma parte de la cadena, va a dar la energía, la liberación de estos dos fosfatos va a dar la energía necesaria para poder llevar a cabo la polimerización. Entonces acá vemos que viene un nucleótido trifosfato y que es el que se va a unir a la cadena naciente que está en dirección, acá vemos de vuelta 5' a 3'. La síntesis de ADN, ¿se acuerdan que teníamos una hebra conductora y una hebra tardía, o la lagging strand, depende cómo uno se lo acuerda? Bueno, ¿esto por qué se daba? Bueno, de vuelta volvemos a la misma historia, que las hebras son antiparalelas, y como las hebras son antiparalelas y la síntesis de ADN tiene que ir en dirección 5' 3', en la hebra del otro lado, esta adición de nucleótidos no puede llevarse de manera consecutiva y constante. ¿Por qué? Porque cuando vamos abriendo la horquilla de replicación, hay una hebra, claro, que va a poder ir efectivamente del 5' al 3', pero la otra hebra va a ver que esto no es posible. ¿Por qué? Porque no está en la dirección en la que se está abriendo la horquilla. Para esto, ¿qué es lo que existe? Bueno, existen los fragmentos de Okazaki, en donde la primasa va poniendo pequeños segmentos de ARN, en este caso, que van a servir de primer para que después la polimerasa pueda seguir añadiendo los nucleótidos y copiando al ADN. Entonces, la hebra conductora va a poder sintetizarse de manera continua. Una vez que se sintetiza el primer primer, ahí empieza a copiar y esa síntesis de ADN se da de manera continua. Mientras que la otra hebra va a haber que ir, a medida que la horquilla de replicación se va abriendo, hay que ir agregando pequeños nucleótidos, esos pequeños primers de ARN, que son los fragmentos de Okazaki, para que permitan que la síntesis pueda llevarse a cabo del 5' a 3', como vemos en este caso. Entonces, la cadena retrasada o la tardía, ¿qué es lo que va a tener? Bueno, va a tener una seguidilla de fragmentos de Okazaki a medida que la horquilla de replicación se va abriendo. Acá vemos una imagen de una microscopía electrónica en donde se observa el proceso de replicación. Bueno, en este caso, ¿qué se ve? En la imagen, que es la representación gráfica, vemos que la síntesis de ADN, o sea, las hebras nuevas, son las que están dibujadas de color rojo. Y vemos que en negro está todo lo que sería la molécula de ADN original y cómo se van armando las horquillas de replicación que van permitiendo que el ADN se abra y se vaya copiando. Entonces, en negro, ¿qué teníamos? Teníamos a las hebras originales del ADN y en rojo estamos viendo a las hebras que corresponden a la síntesis del ADN. Quiero chequear que estamos grabando. Sí. Bueno, seguimos. ¿Qué otras enzimas van a participar del proceso de replicación? Y acá una de las más importantes van a ser las topoisomerasas. ¿Por qué vamos a necesitar las topoisomerasas? Porque en este proceso en el que estamos abriendo el ADN, estamos separando a las dos hebras que forman parte
de la doble hélice, en ese proceso, ¿qué pasa? Se va generando torsión y esta torsión puede hacer que el ADN termine así como lo que nosotros vimos, por ejemplo, en el cable del teléfono, cuando lo enroscamos demasiado, que se nos queda este galletón. Y para que eso no ocurra, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ir liberando la torsión y permitiendo que el ADN no acumule esta torsión y que la horquilla de replicación pueda ir avanzando de manera fácil. Para eso tenemos a las topoisomerasas 1 y la topoisomerasa 2. ¿Qué hace la topoisomerasa 1? La topoisomerasa 1 lo que hace un corte en la cadena de azúcares de una de las hebras, y en ese momento, cuando corta uno de los enlaces fosfodiéster, permite que la molécula gire sobre sí misma y libere torsión. Del otro lado, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener a la topoisomerasa 2. En la topoisomerasa 2 se van a cortar de manera simultánea las dos hebras del ADN. Entonces vamos a poder cortar ambas cadenas, y cuando podemos cortar ambas cadenas, eso es un paso muy importante, porque si tenemos alguna hebra de ADN que la tengo que pasar sobre otra, bueno, puedo pasar una hebra de ADN sobre otra y permitir que no se arme un galletón de hebras de ADN que después impida que la horquilla de replicación avance. ¿Qué otras enzimas van a participar? Bueno, ya vimos que necesitábamos a la primasa para poder sintetizar a los fragmentos de Okazaki. Entonces la primasa es la enzima que sintetiza estos pequeños fragmentos de ARN que son necesarios para empezar la replicación. ¿Qué tenemos? Tenemos también a la helicasa. La helicasa es la enzima que se ocupa de ir abriendo los puentes de hidrógeno entre las bases complementarias. Así podemos ir separando las doble hélices. Y después tenemos a quién? Tenemos a la ligasa, que nos va a permitir unir con uniones covalentes a los fragmentos de Okazaki en la hebra retrasada y arreglar cualquier otra ruptura que se haya formado en el ADN. Por ejemplo, las rupturas que hicieron las topoisomerasas. Además de todo esto, hay otras proteínas muy importantes que son las proteínas de unión a ADN monocatenario. ¿Por qué? Porque a medida que va avanzando la doble hélice, me van a empezar a quedar fragmentos de ADN de simple cadena, ADN monocatenario. El ADN podría volver o a unirse con la hebra complementaria, o lo que todavía sería peor, generar uniones entre sí mismos en zonas que sean que puedan permitir un apareamiento, generar plegamientos incluso sobre la misma hélice. Si eso pasa, bueno, la horquilla de replicación se va a ver impedida. Entonces, para evitar que las doble hélices vuelvan a unirse o la misma hélice se aparee sobre sí misma, existen estas proteínas de unión al ADN monocatenario que nos aseguran que la simple hebra queda en estado de simple hebra hasta que pase la horquilla de replicación. ¿Qué son los fragmentos de Okazaki? Son pequeños fragmentos de ARN, en este caso, que se van a sintetizar sobre la molécula de ADN, y una vez que se sintetiza este pequeño fragmento de ARN, puede la ADN polimerasa empezar a copiar. Una de las diferencias entre la ADN polimerasa y la ARN polimerasa es que la ADN polimerasa no puede empezar a copiar desde cero. Necesita sí o sí parar sobre una secuencia para empezar a copiar. Y esta secuencia sobre la que se va a parar, ¿quién la da? Bueno, la da el primer, que lo tuvo que sintetizar la primasa. Entonces, la ADN polimerasa, sí o sí, para empezar la replicación necesita pararse sobre una secuencia que ya esté lista, y en este caso, ¿qué utiliza? Utiliza un primer de ARN. Una vez que avanza la replicación, vamos a tener que empezar a unir todos estos fragmentos chiquitos que se habían generado en la cadena retrasada. Entonces, para eso, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Bueno, va a tener que venir una polimerasa que va a remover al ARN que había sido el iniciador de la replicación en cada fragmento de Okazaki. Entonces, una polimerasa va a tener que
ir levantando estos pequeños fragmentos de ARN y una vez que levanta estos fragmentos de ARN, los completa generando ADN y de esta manera ahora lo que vamos a tener son todas secuencias que corresponden a ADN, que es lo que nosotros queríamos, porque queríamos finalmente replicar el ADN. Pero entre todos estos pasos nos van a quedar algunos sitios que no van a estar totalmente unidos. Para eso, ¿quiénes van a participar? Bueno, ahí va a participar la ADN ligasa, que va a terminar de unir estas cadenas de azúcares en las uniones en 3' y 5'. Entonces, en bacterias y en mamíferos vamos a ver qué enzimas son las que estaban involucradas. Sabemos que en la replicación de E. coli, en la cadena adelantada, la leading strand, la que va a ir sintetizando va a ser la Pol-3. Si lo vemos desde el lado de una eucariota, por ejemplo, acá estamos viendo la replicación en mamíferos, la que va a estar llevando a cabo la replicación de la leading strand va a ser la Pol-E, la epsilon. Ahora, en la cadena retrasada, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener en los procariotas, en coli, vamos a tener una primasa y sobre la primasa, el fragmento generado por la primasa, va a trabajar la Pol-3 que va a extender los fragmentos de Okazaki. En el caso de un mamífero, como estamos viendo, que es una eucariota, vamos a tener un complejo de polimerasa y primasa que va a ser la Pol-alfa. Y sobre las secuencias que teníamos al fragmento de RNA con la primera parte del fragmento de ADN, el complejo polimerasa alfa primasa se despega y la que continúa con la replicación va a ser la polimerasa delta. Todo esto, ¿cómo ocurre? Porque nosotros acá lo estamos viendo en una imagen de 2 dimensiones, pero hay que acordarse que todo esto se está llevando a cabo en un espacio de 3D. Y que todas estas proteínas tienen que estar de alguna manera unidas para poder llevar a cabo todas las funciones de manera correcta y en el mismo espacio. Entonces, para todo esto, ¿qué existen? Existen otras proteínas que vamos a llamar las proteínas accesorias a la polimerasa. Y ahí vamos a tener un conjunto de proteínas que van a formar estos tipos de anillo, como la PSNA. Y sobre este anillo van a generar una unión de tipo clamp sobre la que se van a poder empezar a unir las otras proteínas. Entonces, sobre el anillo que se va a ir moviendo a lo largo de la molécula de ADN, después se va a enganchar, por ejemplo, la polimerasa, que es lo que estamos viendo en este caso. Tenemos a la proteína, a la clamp, que une finalmente a la PSNA y la PSNA, una vez que está correctamente unida, sirve de sitio para poder llevar a cabo y agrupar a todas las proteínas que van a estar relacionadas en la replicación del ADN. Entonces vemos que acá en esta proteína se asocia la Pol y en este modelo va pasando por el centro del anillo la molécula de ADN y la polimerasa tiene acceso fácilmente para poder replicarlo. ¿Cómo va a ocurrir todo esto? Bueno, todas estas proteínas que veníamos nombrando tienen que estar asociadas en el mismo sitio, que es la parte donde la horquilla de replicación se va abriendo. Entonces, ¿qué teníamos? Bueno, para poder abrir la horquilla de replicación, ¿a quién vamos a necesitar? Vamos a necesitar a la helicasa para que vaya rompiendo a los puentes de hidrógeno. Entonces vemos que en la parte inicial donde está abriéndose la horquilla de replicación tenemos a la helicasa. Y después, ¿qué teníamos? Teníamos a las proteínas de unión a ADN simple cadena que nos aseguraban que la molécula se mantuviera en simple cadena para permitir la replicación. En el caso de la hebra adelantada o la leading strand, la replicación ocurría de manera constante, entonces no iba a necesitar tantas proteínas de simple cadena, mientras que en el otro caso tenía que esperar que se genere una secuencia simple cadena lo suficientemente grande
¿Para qué? Para que después venga la primasa, me sintetice el fragmento de Okazaki y pueda seguir con la replicación. Como habíamos visto, todo esto que estamos tirando y abriendo de la doble hélice iba generando torsión. Entonces, en estos casos donde voy tirando de la doble hélice para abrirla, se me empezaban a armar todas estas torsiones que yo necesitaba sí o sí ir abriendo. Para esto, ¿qué teníamos? Teníamos a las topoisomerasas que iban haciendo cortes, acá vemos en alguno de los cortes, y como estos cortes permitían que el ADN gire sobre sí mismo y pueda permitir liberar la tensión y volver a moléculas donde la horquilla de replicación pueda avanzar de manera correcta. Acá vemos más de las proteínas accesorias que estábamos viendo. Acá estaba la proteína del anillo, la proteína del clamp. Y como vamos a ver, acá tenemos la proteína del clamp. Vemos cómo está unida la proteína, la polimerasa, las proteínas simple de unión a ADN simple cadena, dónde está la helicasa, y vemos que en el complejo de helicasa viene también asociada la primasa, que empieza a sintetizar los fragmentos de Okazaki en la cadena retrasada. Y bueno, acá teníamos los distintos tipos de polimerasa, polimerasa 3, que era la que sintetizaba la primera parte de los fragmentos de Okazaki, que después se iba, que iba siendo reemplazada la polimerasa 1 y la polimerasa 3 para terminar de cerrar los fragmentos. Y acá tenemos también una imagen de la ligasa que se estaba ocupando de unir estos fragmentos donde me habían quedado pequeños sitios abiertos para completar la unión entre las cadenas. Acá teníamos acá tenemos a la topoisomerasa que va abriendo, va generando estos links entre las cadenas para permitir que el ADN vaya perdiendo esta torsión y la horquilla de replicación pueda avanzar. Las polimerasas, vimos que no todas, sino algunas, tenían una doble lectura o una actividad correctora o lo que podíamos llamar de tipo proofreading. ¿Qué es esto? Es que la polimerasa va copiando y va copiando como, va leyendo una hebra y a partir de los nucleótidos que están en la hebra molde va empezando a copiar. Y debe agregar el nucleótido complementario al que estuvo leyendo. Puede ocurrir, en baja probabilidad, pero ocurre, que la enzima se equivoque y ponga un nucleótido que no iba. Acá, en esta imagen, donde está leyendo una T, ¿qué tendría que poner? Tendría que poner una A, pero se equivoca y pone una G. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahí ocurre una torsión de la doble hélice adicional a todas las que estábamos viendo que estaban pasando en el proceso. Y la enzima, si es alguna de las enzimas que tienen actividad correctora, puede mirar hacia atrás, darse cuenta que puso un nucleótido incorrecto y eliminarlo. Entonces puede eliminar, en este caso, a este nucleótido G que había puesto mal y lo saca y puede poner a un nucleótido correcto, con la base que se esperaba para esa secuencia. Esto ocurre solo en las polimerasas que tengan actividad correctora. Pero además, la polimerasa tiene que darse cuenta en el momento en que puso el nucleótido incorrecto. Si después de esta G, que en vez de una A se había equivocado y puso una G, si en vez de esta G vuelve y sacarla, vuelve y pone otra G o una C, que sería la correcta complementaria para esta secuencia, si llegara a poner la C, una vez que puso un nucleótido adicional después del nucleótido que era incorrecto, no puede volver para atrás. Solo puede sacar al último nucleótido si lo puso mal. Si después de poner un nucleótido mal, pone un nucleótido bien, ya no puede volver para atrás. Eso es importante porque en algunos pasos, si la enzima va caminando muy rápido y puede poner después de un nucleótido mal alguno bien, ya no puede volver atrás y no puede modificar el error. La horquilla de replicación
tiene que iniciarse en algún lado. ¿Y dónde se inicia? Bueno, se inicia en las secuencias ORI, que son los orígenes de replicación. Acá vemos un ejemplo de coli. Coli tiene un genoma que es circular. Entonces, si existiera un único origen de replicación, este origen de replicación puede hacer que se formen horquillas de replicación, una que va avanzando hacia cada lado, y cuando las horquillas de replicación terminan de avanzar, se unen en un punto y la replicación ocurre de manera completa a partir de un único sitio de replicación. Si nosotros lo vemos en el caso de los eucariotas, donde los genomas de los eucariotas en su mayoría son preferentemente lineales y mucho más grandes que los genomas de los procariotas, lo que va a pasar es que no vamos a tener un único origen de replicación. Vamos a tener múltiples orígenes de replicación en cada uno de los cromosomas. ¿Y qué va a pasar? Lo mismo que en el otro caso. En cada uno de los orígenes de replicación se va a generar la burbuja de replicación que va a tener a una horquilla en cada uno de los dos lados. Estas horquillas van a poder ir avanzando y se van a encontrar con las horquillas que vienen avanzando desde el origen de replicación más cercano. Y de esta manera, a partir de todas las horquillas de replicación, de todas las burbujas, se va a poder producir la replicación completa del ADN. Entonces, en los procariotas, ¿qué sabemos? Que puede ocurrir a partir de un único origen de replicación y puede darse una replicación de ADN completa. En el caso de los eucariotas, no, vamos a necesitar múltiples orígenes de replicación para poder llevar a cabo la replicación de todo el material genómico. Aparte, piensen que esto hace que el tiempo, si nosotros estamos abriendo muchos orígenes de replicación, vamos a hacer este proceso muchísimo más rápido que si estuviéramos haciéndolo a partir de un único origen de replicación y, por ejemplo, esta única burbuja que tenga que ir abarcando toda la molécula de ADN. También se acuerdan que para la replicación teníamos un problema adicional y eran los bordes. En los casos donde las moléculas no son circulares y debido a este proceso de que el ADN son hebras antiparalelas y teníamos la hebra adelantada y la hebra retrasada, vamos a tener un problema en los extremos, donde los fragmentos de Okazaki no van a poder completar de manera correcta la síntesis de ADN. ¿Qué es lo que pasaría en estos casos? Bueno, si nosotros no tuviéramos la actividad de la enzima telomerasa, que ahora la vamos a ver bien, replicación tras replicación, o sea, cada vez que tenemos una replicación nueva, la molécula de ADN iría acortándose en los extremos. Y esto es lo que ocurre en las células de un organismo adulto. En la mayor parte de los casos, las células del organismo adulto tienen las enzimas telomerasas apagadas. Entonces, tras los ciclos de replicación, la molécula de ADN empieza a acortarse cada vez más. Para que esto no ocurra, tenemos a la telomerasa. ¿Qué es la telomerasa? La telomerasa es una enzima que viene ella misma con una secuencia de ARN. Entonces, la telomerasa tiene su propia molécula de ARN y aparea parte de la molécula de ARN propia con la secuencia de ADN del extremo del cromosoma. Y a partir de esta secuencia, que ya está pareada, lo que hace es completar. Va ahora usando el ARN propio que estaba cargando, va a usarlo de molde para ir estirando a la molécula de ADN. Después, ¿qué es lo que pasa? Bueno, se va a eliminar toda la secuencia del ARN y se va a hacer efectivamente una secuencia de ADN. Esto, ¿qué es lo que les hace pensar? Que los telómeros son secuencias repetitivas ¿de qué? De la secuencia del ARN que venía cargando la telomerasa. Entonces los telómeros son secuencias cortas, son repeticiones cortas del mismo ARN que cargaba la telomerasa. Ese ARN es específico de especie, o sea, los telómeros son repeticiones específicas para humanos, para perros, para vacas, para plantas, etc.
Entonces, la telomerasa, ¿qué es lo que hace? Sintetiza fragmentos de ADN usando como molde un ARN. Por lo cual, ¿qué tenemos que decir? Que es una enzima, una retrotranscriptasa. ¿Por qué? Porque está usando de molde una molécula de ARN para sintetizar una molécula de ADN. Bueno, y hasta acá llegamos con la parte de la replicación. Otra de las cosas que nos faltó decir, pero que yo creo que ya lo vieron en la clase previa, donde vieron algo de la historia del ADN, es que la replicación es semiconservativa. Es semiconservativa porque voy a usar una molécula que va a ser el molde y de la otra hebra vamos a hacer una hebra nueva. Entonces, para las moléculas hijas me va a quedar una hebra de las originales y una hebra con todas las moléculas, con todos los nucleótidos nuevos de una síntesis de nuevo. Entonces, cada molécula de ADN de las hebras de las células hijas tiene una cadena que venía de la original más una hebra que sintetizó nueva. Y por eso decimos que es semiconservativa. En el mismo campus les voy a dejar un video muy interesante donde los propios Messelson y Stoll, que son los que descubrieron la replicación, el modelo semiconservativo de la replicación del ADN, les cuentan cómo llegaron a la conclusión de que el ADN tenía una replicación semiconservativa. Bueno, volviendo al tema. Ahora vamos a empezar a ver a mitosis y meiosis, que es algo que ya vieron y va a ser algo bastante más rápido y un tipo de repaso. Bueno, la mitosis. La mitosis se va a separar en distintas etapas. La primera de esas es la profase. En la profase los centriolos se ubican en los polos de la célula. Vemos que los centriolos acá dice que son la imagen del 4, son estos. Y a partir de los centriolos se empieza a formar el uso mitótico, que está formado por los microtúbulos y que en esta imagen son lo que está marcado con la flechita número 5. Y bueno, y los 6 son los cromosomas. En la profase, ¿qué es lo que va a pasar? Que los cromosomas se van a unir al kinetocoro. Entonces, tenemos al cromosoma que por medio de unas proteínas del kinetocoro van a terminar uniéndose a el uso mitótico que van a ser los microtúbulos. Y esos microtúbulos terminaban en donde los centriolos. En la metafase se van a ubicar en lo que sería el ecuador de las células, si nosotros lo pensamos de esta manera, y se van a empezar a ubicar los cromosomas, que en este caso va a ser el momento en el cual los cromosomas tienen la mayor condensación, y es esa imagen que uno tiene del cromosoma que parece esa X, donde tenemos el ADN que ya estaba replicado y tenemos copias de cada una de las cromátides. Entonces, el uso mitótico proyecta las fibras de los microtúbulos. La metafase es una etapa muy corta, en algunos casos hasta piensa que puede ser un instante, y es el instante en el cual los cromosomas se ubicaron exactamente en el ecuador de la célula. Luego empieza la anafase, y en la anafase, ¿qué es lo que vamos a hacer? Van a tener que separarse las cromátidas hermanas, y los microtúbulos van tirando y separan a las cromátidas hermanas para que finalmente después migren hacia polos opuestos. Y cuando llegamos a la telofase vamos a desarmar al uso mitótico, vamos a rearmar a la membrana nuclear y vamos a tener a lo que en este caso va a aparecer una célula con 2 núcleos. Hasta que vayamos al paso final de la citocinesis, en la cual vamos a separar al citoplasma. Entonces, ¿qué me van a quedar? Bueno, cada uno de los núcleos que había visto en la imagen anterior va a quedar adentro de una célula independiente. Eso es el proceso de la mitosis. Pero la mitosis se da en la mayor parte de las células del organismo, excepto en las
células que después nos van a dar origen a las gametas. Para todo esto vamos a repasar algunos conceptos. Bueno, teníamos la haploidía. ¿Qué es la haploidía? Es el número de copias del número básico de cromosomas. ¿Cuántos juegos de cromosomas distintos tiene la célula? Un genoma haploide tiene una copia de cada uno de los cromosomas distintos. Mientras que si decimos que es diploide, tiene 2 copias de cada uno de los cromosomas. En humanos, ¿qué tenemos? Tenemos la mayoría de nuestros cromosomas que son diploides, por eso podemos decir que son 2N, excepto los cromosomas sexuales, que en el caso de los hombres vamos a tener un X y un Y. En el caso de las mujeres vamos a tener 2X. Bueno, las células reproductivas, que son las que van a dar origen a las gametas, van a tener un proceso de generación de células hijas, en las cuales va a intervenir no la mitosis, sino la meiosis. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a tener que hacer una reducción del número de los cromosomas para generar las gametas y que cuando las 2 gametas se unan, volvamos a tener un organismo que sea diploide. La diferencia es que en este caso, ¿qué va a pasar? En la mitosis común, las cromátidas hermanas se unen al uso mitótico por el kinetocoro y migran hacia los polos de las células para tener la división y tener 2 células diploides al final del proceso. En cambio, en la meiosis, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una única etapa de replicación del ADN seguida por 2 divisiones celulares. Entonces vamos a hacer una única duplicación con 2 divisiones, lo cual nos va a dar finalmente células que van a ser haploides. Van a tener la mitad de la dotación cromosómica de la célula de la que partieron. En esta imagen acá tenemos un cariotipo de un individuo que parece ser, bueno, acá el I o es muy chiquito y no se ve o tenía alguna enfermedad genética, pero ¿qué vamos a tener? Vamos a tener de cada uno de estos cromosomas que estamos viendo en el cariotipo uno solo, o sea que en la célula hija vamos a tener solo un 1, solo un 2, y así para cada uno de estos. Los procesos esenciales de la meiosis van a dar la reducción del número de cromosomas, como ya vimos, pero además va a haber una segregación al azar de los cromosomas. ¿Por qué? Porque en la célula original teníamos una copia del padre y una copia de la madre. Cuando tengamos el proceso de meiosis, lo que vamos a dividir va a ser al azar. Entonces puede ser que en una célula me quede el cromosoma 1 del padre, el 2 de la madre, el 3 del padre, el 4 y el 5 de la madre y así sucesivamente. Las gametas que se van a generar son distintas de las gametas originales del padre y la madre que dieron origen al individuo. Además de todo eso y para seguir agregándole variabilidad y permitir que la evolución avance mejor, ¿qué tenemos? Tenemos el proceso del Crouzet-Nummer, en el cual incluso vamos a intercambiar en un mismo cromosoma material genético del padre y de la madre. Entonces, para ver un resumen de lo que viene ahora. La meiosis es el proceso de división celular que nos va a dar origen a los gametos y vamos a tener una única duplicación seguida de 2 divisiones celulares. La meiosis entonces, como va a tener 2 procesos de división celular, la vamos a poder dividir en 2, en la meiosis 1 y en la meiosis 2. Vamos primero con la meiosis 1. La meiosis 1 va a tener etapas adicionales a lo que son la meiosis 2. La meiosis 2 se va a parecer mucho más en todo lo que vimos, como las etapas de la metafase, anafase, etc., a lo que era una mitosis. En la meiosis vamos a tener etapas adicionales porque vamos a tener que separar a los cromosomas homólogos. Entonces, vamos a tener esas etapas para separar los cromosomas homólogos junto con las etapas del Crouzet-Nummer. Entonces, la profase va a tener, adentro de la etapa de profase, va a tener etapas adicionales que ahora las vamos a empezar a ver. La profase está separada en una etapa inicial que vamos a llamar el leptotrino.
En el leptoteno, los cromosomas ya duplicados siguen condensándose para luego pasar a la etapa de G2. ¿Se acuerdan que teníamos G1, S y G2? Los cromosomas individuales, compuestos de las dos cromátidas unidas en el centrómero, se condensan y se hacen visibles como los cromosomas que uno conoce, estos que parecen la X. Después, durante la misma etapa de profase va a venir la etapa del cigotero. En este caso, los cromosomas homólogos se van a unir entre sí de manera específica en un proceso que llamamos una sinapsis. Este proceso se va a dar al inicio en zonas que sean altamente repetitivas, como las zonas que están en los telómeros y en los centrómeros. En esta etapa, ¿qué es lo que vamos a parear? Vamos a parear los cromosomas homólogos, o sea, que el cromosoma 1 duplicado del padre se va a aparear con el cromosoma 1 duplicado de la madre. Esto es lo que estamos viendo en esta parte. Van a estar en contacto muy cercano y van a empezar a tener intercambios de material genético en secuencias que sean muy repetitivas, generalmente en los telómeros y en el centrómero. Después vamos a la siguiente etapa dentro de la profase, que es el paquiteno. Y acá va a empezar a ocurrir el intercambio de material genético entre los cromosomas homólogos, que es lo que todos conocemos como el crossing over. Este proceso va a ocurrir al azar y va a ser lo que va a permitir la generación de variabilidad. O sea que a partir de, si nosotros venimos así, por ejemplo, pensando que el azul oscuro es el cromosoma del padre, bueno, va a empezar a intercambiar información, con lo cual, cuando termine este proceso, no me va a quedar un único cromosoma azul oscuro del padre, sino que en el cromosoma de azul oscuro del padre va a haber insertadas secuencias del cromosoma de la madre. Entonces, los cromosomas al final de esta etapa van a ser diferentes incluso de los cromosomas que se originaron. En el diploteno se van a formar lo que llamamos las quiasmas. Las quiasmas son el lugar físico, el punto exacto donde estuvo ocurriendo el material genético o el crossing over. En la diacinesis los cromosomas siguen condensándose, cada vez más los vamos a ver más apretados, y esa imagen más oscura en el microscopio. Y los quiasmas, ¿se acuerdan que en el proceso de crossing over había que ir estirando las secuencias? Y vamos a ver que las quiasmas van a ir alejándose de los centrómeros. Lo que va a pasar después es que se va a organizar el uso mitótico y vamos a ver que se pierde la membrana nuclear. Después, ahí terminamos las etapas de la profase. Ya terminamos lo que era la primera parte de la meiosis 1. Y vamos a la etapa de la metafase, que va a tener algo que ver o va a estar más relacionado a lo que habíamos visto de la metafase común de la mitosis. En este caso, lo que vamos a alinear en la zona del ecuador van a ser a los cromosomas homólogos. ¿Y para qué? Para que en este sistema después podamos empezar a separarlos. Entonces, en la meiosis también va a ocurrir la permutación cromosómica. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, cuando queden alineados en el ecuador de la célula, van a poder, por ejemplo, acá tienen una imagen donde en una zona, así algo muy poco probable, teníamos que se ubicaron los cromosomas duplicados de la madre y en la otra zona todos los cromosomas duplicados del padre. Pero acá lo están viendo solo con 3 cromosomas, pero piensen que va a pasar con todos los cromosomas, que va a haber intercambios. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, de algún lado me va a quedar de un lado del ecuador el del padre y del otro de la madre y así viceversa, y voy a poder generar variaciones en donde distintos cromosomas de distinto origen van a pasar a lo que va a ser la división de la primera meiosis. Bueno, gracias a la disposición de los cromosomas en esta etapa, después, ¿qué va a pasar? Se van a poder separar. ¿Qué voy a separar? Voy a separar a los cromosomas homólogos. No voy a separar a las cromátidas hermanas. Solo voy a separar a los cromosomas homólogos. Ahí va a ser donde voy a empezar a tener la primera reducción.
¿Por qué? Porque solo voy a separar a los homólogos, entonces voy a transformar a las células, que antes eran 2N, en N. Y ahí, en la etapa de la telofase, se van a generar dos núcleos en los polos opuestos de cada una de las células. Y dependiendo, en algunos casos, puede o no existir, bueno, que se genere toda la membrana nuclear. Lo que sí va a pasar es que se va a desarmar completamente el uso mitótico. Y después de esto va a ocurrir la citodiéresis o la división del citoplasma. En conclusión, al terminar la meiosis 1, voy a tener a dos células hijas, en las cuales voy a tener juegos de cromosomas, uno, porque va a ser N, uno de cada uno de los cromosomas, pero cada cromosoma va a tener las dos cromátidas hermanas. En la siguiente meiosis vamos a tener de vuelta la profase. No vamos a tener todas las etapas que están adentro de la profase porque no las necesitamos, ya ocurrieron. Ya el intercambio de material entre los cromosomas homólogos ocurrió en la meiosis 1, no vuelve a pasar en la meiosis 2. Entonces, en la etapa de la profase 2 vamos a ver que los cromosomas de vuelta vuelven a condensarse, vamos a desarmar a la membrana nuclear y los cromosomas empiezan a unirse a las proteínas del uso mitótico. ¿Para qué? Para que en la metafase 2 vuelva a pasar lo mismo, se van a ubicar en el ecuador de la célula. Y en este caso, una vez que estén unidos al uso mitótico, ahora sí lo que vamos a tener que separar van a ser las cromátides hermanas. Entonces, en la anafase van a empezar a tirar los microtúbulos de los centriolos y vamos a separar a las cromátides hermanas. Con lo cual vamos a llegar a la etapa de la telofase, donde vamos a nuevamente formar a los núcleos, pero en este caso vamos a tener a los núcleos con genomas haploides. En un resumen de la meiosis vemos que partimos de una célula y estamos terminando en 4 células distintas, cabemos a los 4 núcleos. Las consecuencias genéticas de la meiosis, ¿cuáles eran? Bueno, vamos a reducir el número de los cromosomas. Vamos a partir de células diploides y vamos a llegar a células haploides. Vamos a tener pasos de generación de diversidad con la recombinación de la información genética heredada del padre y de la madre. Vamos a aparear a los cromosomas homólogos, al homólogo del padre con el de la madre, y vamos a tener el proceso del crossing over, donde entre ellos van a poder intercambiar información genética. Consecuencia de este fenómeno es que ningún hijo heredará un cromosoma íntegro de alguno de los que fueron sus abuelos. Y después tenemos la segregación al azar de los cromosomas maternos y paternos, y es que vamos a tener mezclas al azar de los cromosomas que vinieron del padre con los cromosomas que tuvimos de la madre. ¿Cómo se da este proceso de generación de espermatozoides y de ovocitos? Si lo vemos especialmente en el caso de los humanos. La generación de espermatozoides en humanos, en hombres, empieza en la pubertad y es un fenómeno que se da de manera continua a lo largo de toda la vida del individuo. Y a partir de las dos dimensiones meióticas, a partir de una espermatogonia, vamos a tener a 4 espermatozoides. En el caso de las mujeres, la etapa de la meiosis 1 va a empezar durante la embriogénesis, durante la etapa fetal de la mujer. Y se va a detener en el diploteno, o sea, en la meiosis, en la profase de la meiosis 1, en el nacimiento. Y después, cuando la mujer entre en la pubertad, va a volver a arrancar toda la meiosis. Entonces vemos que en la etapa del diploteno, donde ya había una interacción entre los cromosomas homólogos, en esa etapa es donde se va a dividir, se va a detener el proceso de meiosis. La meiosis 2 va a empezar a ocurrir antes de la ovulación y se va a detener en la metafase de la meiosis. Y solo va a terminar de llevarse a cabo el proceso completo de la meiosis en el caso que el ovocito sea fecundado. Y además, ¿qué es lo que otra de las diferencias
más importantes es que a partir de una ogonia no voy a tener 4 ogonias. Voy a tener a partir de una ogonia un único ovocito y 3 cuerpos polares. ¿Por qué? Porque la división del citoplasma siempre se va a dar de manera simétrica, en donde una de las células se va a quedar con la mayor parte del citoplasma y la otra de las células se va a transformar, solo se va a llevar el material genético y una porción mínima de citoplasma, y va a formar estos cuerpos polares que no van a tener funcionalidad en la generación de gametas. Entonces veíamos que, de vuelta a lo mismo, que en el caso de los espermatozoides teníamos un espermatocito y voy a tener al final 4 espermatozoides. Mientras que en un ovocito primario voy a tener solo un óvulo maduro y todos los otros corpúsculos polares. Si lo vemos en una imagen de una microscopía de la última etapa de la división meiótica, vemos que en esta etapa las células estaban en metafase 2, los cromosomas estaban súper condensados, los vemos que están empezando a separarse, y que en las etapas de anafase se produce una invaginación para terminar de separar los cromosomas, se empiezan a volver a formar como los núcleos. Acá vemos que ya está empezando a formarse lo que es un núcleo y el otro núcleo. Vemos que el material del citoplasma es distinto alrededor de este conjunto de cromosomas, y acá lo mismo. Acá vemos los usos mitóticos en estas imágenes acá de fluorescencia, cómo se van separando, cómo los centriolos van tirando, y vemos que al final se forma un cuerpo polar, que es esta célula chiquita, mientras que la otra célula que va a formar parte del ovocito se quedó con la mayor parte de todo el citoplasma. Bueno, a forma de resumen de todo lo que vimos y para comparar a la mitosis con la meiosis, vemos que la mitosis se da en las células somáticas, en todas las células del cuerpo, mientras que la meiosis se va a dar solo en las células sexuales para generar a las gametas. La mitosis es una replicación de ADN seguida de una división celular, mientras que en la meiosis tenemos una replicación de ADN seguida de 2 divisiones celulares. En la mitosis, la síntesis del ADN se da en la fase S y después hay una fase G2. En la meiosis hay una síntesis de ADN en la fase S y hay una etapa G2 que puede ser muy corta o directamente no existe. En la mitosis, cada cromosoma evoluciona de forma independiente, acumulando mutaciones, mientras que en la meiosis va a haber un proceso de recombinación en el cual se va a generar también variabilidad genética. La mitosis es un proceso que dura 1 hora y la meiosis es un proceso que en los hombres dura 24 días, mientras que en la mujer dura años, porque se acuerdan que empezaba en la etapa embrionaria, se detenía, después iba avanzando en la pubertad, después iba avanzando en cada uno de los ciclos de ovulación y solo se completaba en el caso de que existe una fecundación. La mitosis no genera variabilidad, mientras que la meiosis sí genera variabilidad genética. Bueno, esto sería todo por la clase de hoy. Acuérdense que también deberían ver el otro video que se llama El experimento más hermoso del mundo, algo así, donde Messenson y Stoll cuentan directamente cómo llegaron a el descubrimiento de la replicación semiconservativa. Y nos vemos la semana que viene. Saludos.